Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos y bienvenidas a Plática Paranormal. A veces lo más peligroso no es lo que se hace con maldad, sino lo que se hace, o más bien lo que se deshace con una buena intención. Porque hay fuerzas que no distinguen entre lo justo y lo injusto. Solo reaccionan cuando alguien interfiere en su camino. Y de eso les voy a hablar el día de hoy en este video. El día de hoy conoceremos un testimonio de un hombre que siendo niño presenció cómo su madre, una mujer sabia, una mujer que era curandera desde herencia, intentó ayudar a alguien que estaba siendo atacado por fuerzas oscuras. Y lamentablemente, esa ayuda le costó bastante caro. Esta es una historia real que no busca asustarnos, sino lo que busca es recordarnos que en el mundo de lo invisible todo acto, incluso el más noble, tiene consecuencias. Este relato es enviado por uno de nuestros oyentes, uno de nuestros seguidores. Es una persona que nos pidió no revelar su nombre, solo quiere que su historia sea contada y que quede como evidencia porque, aunque hayan pasado años, la marca que les dejó esta experiencia a él y a toda su familia siga aún viva, siga aún latente, siga aún fresca en su memoria. Cuando pasó esto que nos cuenta esta persona, tendría aproximadamente unos 8 años de edad. Él no entendía muchas cosas, pero sí recuerda el olor a humo en la cocina, los gallos a lo lejos, y la sensación de que algo estaba mal porque, aunque nadie le dijera, él lo podía sentir, él lo podía percibir en el aire, lo podía percibir en el ambiente. Su madre no era una bruja como tal, pero sí sabía muchas cosas. Su madre tenía un don, el don de sanación, el don de curación, el don de ayudar a las personas. Él desde pequeño había visto cómo su madre hacía cosas que otra gente no podía explicar. Sabía hacer limpias de mal de ojo con un huevo. Sabía quitar empachos con hierbas, hacer limpias con agua bendita, hacer liberaciones, hacer sanaciones. Esta persona, la cual fue su madre, aprendió todo de su abuela. Su abuela le enseñó todo lo que sabía porque también había nacido con ese don. Y para ella, estos trabajos no se cobraban. No cobraba nunca nada por ayudar a las personas, porque ella misma decía, si cobras, te amarras al oscuro. Si cobras, puedes caer en cosas que ya no son simplemente para ayudar a las personas, sino para hacerles daño. Y si ayudas con el corazón, si ayudas desde el alma, si ayudas porque tú sabes que Dios te dio ese don para ayudar a la gente, Él te protege, Dios está contigo y no te va a dejar solo, o sola en este caso. Pero esta protección siempre tiene un límite. Aunque nosotros pensemos que estamos protegidos por todo, aunque nosotros pensamos que esta protección nos va a durar toda la vida, lamentablemente algunas veces no es así. Más cuando se juega con lo desconocido, cuando se juega con lo oscuro, o simplemente por intentar ayudar a alguien el cual está inmerso en este tipo de situaciones. Y ese día llegó. El día que ayudó a una persona equivocada, nos dice esta persona que nos manda este relato, ¿no? La persona que ayudó a su madre era una mujer joven del pueblo. Esta mujer estaba embarazada de su primer hijo, era su primer embarazo. Y desde los primeros meses, las cosas le empezaron a ir mal a esta persona. Esta persona visitó médicos y no encontraba nada raro, pero ella aseguraba que algo estaba dentro de su casa, que algo estaba dentro de su vientre, que algo no estaba bien con su embarazo. Decía que la comida le sabía a tierra, decía que por las madrugadas ella sentía cómo alguien se sentaba ahí en su cama, observándola todas las madrugadas. Esta joven fue llevada con curanderos, como les dije, con médicos, con sacerdotes, incluso con parteras, y nada de esto le funcionaba. Fue entonces
que en el pueblo era bien sabido que mi madre tenía ese tipo de dones. Y pues la llevaron, ¿no? Llegó por recomendación a la casa de mi madre. Mi madre la vio, escuchó todo lo que tenía que decirle esta persona y le hizo una limpia con un huevo, como lo hacía casi todas las veces, todas las ocasiones que llegó a ayudar a la gente. Era lo primero que hacía, agarrar un huevo y hacer una limpia. Mientras pasaba el huevo por su cuerpo, recitaba algunas oraciones. Pero esta vez, cuando rompió el huevo, cuando rompió el cascarón y lo vació en un vaso con agua, el líquido no era claro. El líquido no tenía ese tipo de formas extrañas comunes que hacía la clara cuando lo partía y lo vertía en el agua, ¿no? En el vaso. Esta vez, este líquido era negro. Tenía burbujas. Y nuestro amigo dice, yo lo vi, porque yo estaba ahí. Había como una especie de espina de pescado dentro de ese huevo. Yo lo vi con mis propios ojos. De repente cuando hace esto, el ambiente se pone tenso, se pone lúgubre. Incluso se podía sentir un silencio encerrado en todo el ambiente. Esto no era natural. Y su madre lo sabía. Fue cuando le dijo, algo no está bien contigo. A ti probablemente te hicieron un trabajo y un trabajo fuerte por lo que estamos viendo aquí en este huevo, ¿no? Fue entonces cuando su madre, que tenía este tipo de conocimiento, preparó una serie de limpias, que fueron 3 en total. 3 limpias, las cuales era una por día, y a la tercera, este mal, pues se supone que tenía que desaparecer. En las limpias yo recuerdo, nos dice esta persona, que usó ruda, usó pirul, aguardiente y algunas oraciones que recitaba en voz alta. Oraciones que yo nunca había escuchado en mi vida. Nunca había escuchado a mi madre recitar este tipo de cosas antes. Y así pasaron los días. Al tercer día, esta mujer pues se sentía bastante bien, se sentía ya más cómoda con lo que le estaba pasando. Ya no tenía estos episodios que veía a esta mujer sentada en su cama, se le acabaron las pesadillas, los dolores en el vientre desaparecieron. Y se fue muy agradecida con la madre de esta persona. Pero al momento en que se logró quitar ese mal, algo oscuro se quedó en esa casa. Les digo esto porque esta persona relata que al momento en que esta mujer sale de la casa de su madre, empieza un olor raro, un olor nauseabundo, era como carne podrida, un olor bastante peculiar, bastante extraño, raro, y lo peor es que no sabían de dónde venía. Les digo, era carne, como carne podrida, pero a la vez era como con tierra mojada, algo muy muy raro, nunca había pasado en ese lugar. Esa noche que pasó esto, comentan que los perros no dejaron de aullar. Todos los perros de la cuadra empezaron a aullar y a ladrar toda la noche. Además escuchaban pasos en el techo. Era como si alguien estuviera caminando arriba, dando vueltas en círculos, corriendo, caminando despacio, saltando. Esto cerca de las 3 de la madrugada. Ese día nos comenta esta persona que él recuerda cómo bajó por un vaso de agua, porque no podía dormir de ese ruido, pero tenían miedo de salir, porque no sabían qué se podían encontrar. Entonces fue por un vaso de agua a su cocina. Y al momento en que pasa por un altar, el cual tenía su madre con todos los santos, a los cuales ella se encomendaba para hacer este tipo de trabajos, este tipo de liberaciones, sin que hubiera una brisa de aire, sin que hubiera una ventana abierta, un ventilador prendido, de repente de golpe todas las veladoras que estaban encendidas en ese altar se apagan. Se apagan como si alguien les hubiera soplado al mismo tiempo, todas a la vez se apagaron. Al amanecer, encuentran una figura extraña al pie de la puerta de la casa de su mamá. Una figura humanoide, una figura hecha de barro,
la cual estaba un poco rota, un poco desgastada de los brazos. Era como una muñeca, pero una muñeca muy peculiar porque no tenía ojos. En vez de ojos solo tenía unas cuencas ahí, pues formadas, ¿no? Por el mismo barro. Además, esta muñeca tenía la boca cosida con un hilo negro. Al ver esto, la madre de esta persona no dice nada, se queda sin palabras. Solo observa, solo ve y sabe que esto no es algo bueno, que esto significa que algo está pasando. Y desde ese día, todo comienza a cambiar, todo se vuelve peor. Al principio fue un cansancio que tenía su madre, pero poco a poco empieza a perder el cabello. Después empieza como a perder la cordura y empieza a hablar sola, a reírse como loca en el patio, solo mirando al vacío, sin nadie alrededor. Además, una madrugada, que esto fue lo que le sacó más de onda a esta persona, lo que le sacó pues un susto, sinceramente, cuando supieron que ya no era normal, que algo estaba pasando. Fue cuando una madrugada la encontraron sentada en el comedor diciendo palabras sin sentido. Era como si estuviera hablando en otro idioma con alguien que tenía de frente. Era una plática muy fluida, muy real, como la que tuviéramos tú y yo, o tú con otra persona. Pero estaba sola. De repente le preguntaron, oye, ¿qué está pasando? Y fue cuando dijo que estaba hablando con una señora con la cual soñaba, una señora, la cual era una mujer vestida de negro. Esta mujer comenta que esta figura, este espectro, se sentaba en la esquina de su cama y le hablaba en un idioma raro, un idioma que no podía entender, pero que le daba mucho miedo, que no le daba buena espina. En ese momento fue cuando fuimos a ver a la familia de la joven la cual mi mamá había ayudado en ese momento. Cuando fuimos nos encontramos con la sorpresa de que ella y su hijo que tenía pocos meses de nacido, estaban sanos, estaban bien, todo iba de maravilla con ellos. Pero cuando le contamos lo que estaba pasando, cuando escuchó nuestra historia y lo que pasaba con la curandera, con mi madre, ella bajó la mirada. Se notaba un semblante triste, un semblante serio, y dijo, es la otra, la que hizo el trabajo que tu madre rompió. A esa persona no le gusta que se metan con su trabajo, con sus encargos, con lo que le han encomendado. Y esta vez, por ayudarme, se metieron con lo suyo. Ahí fue cuando entendieron que la curación no fue gratuita, que había un pago y un pago bastante grande, un pago con intereses. No estamos hablando monetario, estamos hablando pagos bastante fuertes que en un momento van a entender. Me imagino que ya saben por dónde va esa historia. Porque en ese momento, cuando su madre había roto del trabajo de esta bruja quería venganza por interferir con lo suyo. Ahí fue cuando buscaron ayuda con varios curanderos también. Y había algunos que le hablaban sobre algo llamado un corte de vínculo. Un corte de vínculo es un ritual más fuerte para romper con estos lazos de brujería. Pero esto tiene un precio también. El precio era que alguien debía de ofrecerse para que ese mal, el mal de la madre de esta persona, pasara a la persona a la cual se iba a ofrecer para este corte. Obviamente, esta persona que iba a recibir el mal iba a terminar con el mismo destino. Iba a pasar por lo mismo. Y su final, pues obviamente, no iba a ser grato. Al escuchar esto, pues obviamente esta persona que trabajaba con luz, trabajaba con el bien, que siempre era encomendada con Dios, se negó totalmente. Dijo que ella sabía lo que hacía y que si debía
de aguantar todo esto por ayudar a esa persona lo iba a hacer, pero que no iba a pagar con la vida de nadie más. En ese momento así lo hizo, y durante un año entero, la mujer vivió con este tormento. Claro que intentó hacer algunas limpias, intentó hacer unos rituales de protección para que esto fuera disminuyendo, pero solo estaba alargando el fin que iba a tener. Solo estaba alargando el proceso. Y lo alargó por un largo tiempo que fue, como les comento, un año. Un año de tormentos, de pesadillas, de dolores sin explicación, además de un olor a podrido que salía de su cuarto y de su piel, y que no se quitaba por más que ella se bañara, que se limpiara cada día, que el cuarto lo recogieran, lo trapearan, le pusieran pinol o lo que fuera. Ese olor no se iba ni de su piel ni de su cuarto. Esta persona recuerda una mañana cuando apareció de la nada un pájaro muerto sobre la almohada de la cama de su madre. Nunca supieron cómo entró, porque todo estaba cerrado. No había manera de que esta ave pudiera haber entrado y posado en ese lugar, o que alguien más lo hubiera metido, porque nadie había entrado a la casa. Los únicos en la casa eran ellos. Entonces no se explican cómo fue que pasó esto. Ese día fue el peor. Esa noche el sufrimiento fue, pues, el tope, digámoslo así. El tope desde que comenzó con este tormento. Y esa noche, mientras se bañaba, mientras iba a tomarse un baño, de repente se desmayó. Desde ese día ya no quiso hablar. Quedó sin palabras durante 3 días más. 3 días más de sufrimiento, de dolor. Ya lo único que hacía es que esta persona se quedaba mirando al techo por horas. Lo hacía como si esperara algo, como si supiera que su vida estaba a punto de acabar. Como si supiera que su destino, que su futuro ya estaba concretado. El último día, justo antes de fallecer, llamó a cada uno de sus hijos, a cada uno de los integrantes de la familia, esposo, hermanos, cuñados, y con lágrimas en los ojos, pronunció sus últimas palabras y les dijo a todos: no me arrepiento de lo que hice por ayudar a esa persona. Mi Padre Dios me va a recibir con los brazos abiertos porque Él sabe que yo hice bien. Pero por favor, ustedes no lo vuelvan a hacer. No rompan algo que no saben de dónde viene. Es desde ese entonces que nadie en esa familia ha vuelto a ayudar con trabajos y limpias. No han vuelto a ayudar ni con trabajos simples como curar el mal de ojo ni los empachos. Porque aunque su madre les heredó el conocimiento, les heredó ese don, y saben cómo hacerlo, aprendieron que aunque sepan cómo deshacer estas cosas, el precio por hacerlo puede ser más alto que el mal que intentan evitar. Y si esta historia te hizo pensar en lo que se puede esconder tras una ayuda aparentemente inocente, tienes que conocer lo que vivió Cecilia. Una niña que recibió como regalo una muñeca en un velorio. Esto de una persona muy muy cercana a ella. Y lo que parecía un acto de cariño, lo que parecía una buena acción, se convirtió en una puerta abierta a lo desconocido. Una muñeca que lloraba todas las noches y que no quería estar sola. Y si eso no fuera suficiente, también puedes escuchar el caso de Pedro, un hombre de campo que fue perdido por los duendes en el monte. Y aún hoy, años después de lo ocurrido, no puede hablar del tema
sin que le tiemble la voz. Yo soy Ángel, y recuerden, esto no es ficción, es plática paranormal. Nos vemos.